llamamos encuentro conversatorio, coloquio entre gente que estuviera interesada en conocer, comprender, recordar y aprender todo lo relacionado con la organización social y económica de Trasdánido hasta el momento de la industrialización, es decir, la mecanización agrícola. Entonces, pues estuvimos hablando la semana, pues hace 2 días, sobre la parte más, digamos, productiva, ¿no? Ganadería, agricultura, las hermandades que aseguraban el tema de los agricultores, el uso de los pastos, el uso del monte, y terminamos hablando de las cofras. A propósito de la solidaridad, ¿no? Porque emergía continuamente el tema de la solidaridad, ¿no? ¿Qué solidaridad, qué nivel de solidaridad, cómo se manifestaba, cómo se regulaba? Es un tema que, claro, es muy subjetivo, porque no había una norma, no estaba escrito, supongo, excepto alguna norma que pudiera, pero parece que funcionaba todo por la costumbre, ¿no? La ley de la costumbre no escrita. Y hoy vamos a continuar con temas también productivos, algunos de ellos, porque vamos a hablar de la fragua, vamos a hablar del horno, vamos a hablar y de otros temas que quizás no son productivos, pero que eran necesarios para el sostenimiento, como era pues, la escuela, el médico, y hasta el cura, ¿no? Si podemos entender el sostenimiento espiritual de las personas, ¿no? Y cómo se pagaba esa persona, ¿no? Porque el objetivo último es cómo se sostenían económicamente esos sistemas organizativos, ¿no? Y de eso vamos a hablar hoy, si os parece, pues tenemos como 1 hora y media aproximadamente, es lo que nos queramos alargar. Antes de empezar, quería pediros algo que no pedí el otro día, que es permiso para grabar, porque estuvimos grabando y no hemos pedido permiso. Entonces, porque lo que ya después es si se pudiera colgar en la web del ayuntamiento, ¿no? Hablar con Martín o con alguien que la gestiona, a ver si se pudiera hacer. Pero claro, para eso tenemos que tener permiso de todos los que estuvisteis los 2 días y de todos los que estáis hoy. Si alguien tiene inconveniente, ¿no? Pues podemos grabar y reproducirlo en la web. Así ya sabéis, no queréis decir algo que no sea algo muy público, pues así ya sabéis, no tenéis que decir. Luego también nos quedó el otro día hacer agradecimientos, ¿no? Ya varias personas me han dicho, oye, podrías haber hecho algún agradecimiento, ¿no? Y además esto muy en relación con todo lo que hablamos al final de la solidaridad, ¿no? Entonces, me decía, oye, es que no hemos agradecido, por ejemplo, a los que trabajaron en las azofras, que hicieron todo aquello que ahora podemos utilizar, ¿no? El cementerio, el bar, las parideras que se utilizaron en su momento, y ya más adelante, después de la industrialización, pues el frontón, el horno, o sea, la barbacoa. Bueno, pues agradeceros a todos los que liderasteis y participasteis en aquello. Y luego también, como estamos aquí, agradecer a quien ha participado en todo lo que tiene que ver con la restauración y sostenimiento de la fragua. Ya sabéis que en 1980 la asociación compró la fragua y se rehabilitó con un campamento, con una subvención de la Junta de Comunidades, con chicos que vinieron y con mucha gente del pueblo que colaboró en organizarlo. Tenéis ahí un panel donde se explica la primera reconstrucción de la fragua en 1980. Ya sabéis, los años 80 fueron la época de más actividad cultural, social, asociativa. Trasdánido fue precisamente además una de las primeras asociaciones. Creo que con mi Marcos, Alustante, fueron de las primeras asociaciones que se crearon. Asociaciones culturales, no comisiones de fiestas, sino asociaciones culturales encargadas. Y hubo un movimiento muy potente en Trasdánido en los años 80, principios de los 90, de actividad y de uso de la fragua. La fragua se fue deteriorando y en el 2019, creo que fue, en 2020, no sé, a lo mejor si lo recuerdas mejor, gracias a una subvención que consiguió el ayuntamiento, ya se volvió a recuperar esto porque está ya todo muy deteriorado y está lo que ahora tenemos, ¿no? Claro, fue justo los años de la pandemia, entonces no se inauguró, y luego tampoco había mucha apenas actividad, digamos, cultural, asociativa, y no se ha utilizado mucho, ¿no? Pero es una pena porque es un espacio
significa mejor que lo del almacén, que recogido y que se puede utilizar para muchas cosas, ¿no? Bueno, yo personalmente tengo que agradecer a mis padres, porque claro, ellos han sido los que han facilitado, que se puedan, podemos llevar el guión, ¿no? El guión, ya sabéis, son audios que yo he grabado a mis padres sobre diferentes temáticas, luego las hemos reorganizado y ahora las reproducimos. Y luego, muchas gracias a ellos por haber colaborado en esta grabación. Más cosas. Estamos grabando y entonces es muy importante, cuando he vuelto a escuchar la grabación, cuando hablamos a la vez varias personas no se entiende. Entonces es muy importante que respetemos los turnos y yo otra vez me voy a elegir, si os parece, el moderador. Entonces, vamos a respetarme más o menos el turno de palabra sobre todo para que no nos pisemos, ¿no? Porque si no es que no se oye. Y luego también porque a algunas personas de mayores oyen peor. Sí, luego cuando hay mucho ruido, las personas saben. Y nada, pues después de los agradecimientos y las presentaciones, no sé, que empecemos por... Yo había pensado empezar, ya sabéis, vamos a poner cortes, ¿no? Y yo había pensado el primer corte empezar con lo que tiene más que ver con la solidaridad, ¿no? Por seguir dando más vueltas sobre este tema de la solidaridad y que tendría que ver con lo que son las igualas, ¿no? Que no sé si es una forma de solidaridad o una forma de regular el sostenimiento de los servicios del ayuntamiento, pero, o sea, no del ayuntamiento, perdón, del municipio, del pueblo, ¿no? Entonces vamos a hablar de las igualas del médico, de la escuela, del cura, que también creo que también había una forma de pagos para sostenimiento, que a lo mejor eso no se llamaba iguala, pero entonces me voy a poner, creo que son 9 o 10 minutos de corte de la grabación y luego la comentamos, corregimos, ampliamos todo lo que os parece, ¿vale? Ahora, el médico. Vale. Los médicos, ¿cómo se pagaban los médicos? Y cómo, pues otra cosa igual, también había que pagar. ¿cómo se hacía la atención de los médicos? Pues no sé si había que pagarle igual también al médico. Al cura había que pagarle igual, pues al médico también habría que pagarle igual. Pagaba en trigo. Una iguala. En trigo. Pero es que no sé si la gente pagaba en trigo o cuando... Te sacaba una muela. O cuando tenía perras, pues ¿Pero se pagaba por servicio o todo el mundo estaba obligado a pagar al año una cantidad? O según el servicio que hiciera. Pues el que tuviera una iguala pagaría, si era por iguala, pues se pagaría... ¿Iguala qué significaba? Pues para todos. Pues que si ¿Para todos por igual? ¿Todo el mundo pagaba por igual? Sí, lo único que luego, como era dentista, eso se pagaría aparte, pero lo que es del médico, a todo el mundo le cobraría igual. Porque claro, algunos no estarían mal, los otros estarían mucho. Pero daba igual que estuvieran mal o que no, pagaba. Todo el mundo tenía que pagar. Yo creo que sí, que era una iguala, creo que sí. Y sería el mejor también con trigo. Y eso todo el mundo pagaba lo mismo. Sí, yo creo que sí. Cada casa pagaba lo mismo. Es que no me acuerdo tampoco, si en una casa había 7, a ver 2, pues a lo mejor no sé si todos pagarían lo mismo. Él vivió primero en casa del tío Venerito. ¿Quién? El médico. Al principio cuando vino estaba de patrón en casa del tío Venerito. El médico que habéis conocido vosotros. Claro. Sí, el que hemos conocido todos nosotros. Yo de pequeño, que tenía psoriasis, subía a casa del tío Venerito, que es la casa del Isidro, la que tiene para los viajes. Estaba ahí de pensión, y me acuerdo que me subía mi madre allí para que me viera el médico, que tenía psoriasis así en las rodillas, en los codos sobre todo, y me acuerdo de eso, sí me acuerdo bien, que vivía allí. Pero luego ya, no sé si estuvo en algún sitio más o no, pero luego ya se casó con una de Molina y vivía en la casa que vive el José Luis. No sé si la has visto tú cuando estás ese del sacamuelas, la fotografía esa de sacamuelas y eso, que ella vivía, o sea que estaba sacándose la muela al tío confitero. Cuando nació Juan Carlos... Pero ese era el tío confitero. Ah, al tío confitero. Es que se llamaba el tío confitero, o sea, la casa esa del José Luis y de la Consuelo era la del tío confitero. Esa es toda una. Y entonces ahí ya el tío confitero ya se había muerto y ahí se fue a vivir don Valentín. O sea, la compró el tío Emiliano, el padre de José Luis. Y luego los hijos nacieron ahí. Y luego ahí hicieron 2.
No se acordáis si os pagaba con... No me acuerdo de nada. En especie, en Cuando dinero. Cuando sacábamos Te pagaría ya en dinero al médico, ¿no? Ni cuando sacábamos las muelas tampoco. Sí, No, si es que el barbero mismo, el Juanete afeitaba, el Juanete era Eso lo- el de la Saturnina, el del frente. Pues también había quien se cortaba el pelo y se afeitaba. Y a lo mejor también pagaba un tanto al año. Y había quien le pagaba con una media de trigo o con 2 medias de trigo. Me acuerdo del tío Narino, el Adolfo, de que lo hacían así. Pues, Eso, cada uno llegaba a un acuerdo con el... claro, pues, Pero con el médico pues sería, sí. como decís, la iguala significaría un tanto, pues que todo el mundo... Iguala Sí, sí, significa claro. que todo el mundo pagaba igual. yo creo que sí. Que se pagaba por igual. Al médico y al que más, y al cura. No, pero al cura si tenías apuntado para que le rezara todos los domingos, los nombraba, llevaba así una hoja y nombraba a todos los que le mandaban. Entonces no sé si le daban una media de trigo, al cura también le pagaban en media, o sea, en especia, también. Me acuerdo de eso. Luego Él sí que pedía por los banquillos y entonces sí que él llevaba el bonete y le echaban alguna pesetilla, bueno, un céntimo. No, una para las ánimas, le decían. Sí, pero iba con el Y bonete. vivirían de eso, Claro, pues del poco trigo que les daban y de alguna claro. manera. Y me acuerdo de don Marino, tenía una, no sé si era prima, la mujer que tenía con él, y esa mujer iba a Moragar. O sea, que no tenían dinero suficiente, que no les llegaba con lo que le dieran, Era ni lo que tía- nada. tía Era del- tía del tía del, don me Marino, parece, sí, que no era- me acuerdo cómo se llamaba. que Y era- entonces iba también a Moragar, que eran de que, por ejemplo, A Moragal. era después que segaban, como se quedan en espigas, Ah, pues recoger. iban. Pero también la de don Isidro, la señora Mónica, esa también iba a Moragar, como muchas de... La Aurora, por ejemplo, la del Pero- tío Zapatero, de la hermana de José Y la, María, y la terrera también. La me acuerdo, terrera, eso, sí. pues. Pero la gente más pobre. Pues Claro. para luego eso les traían Las gallinas o cosas traían así. una moraga así, pues te tenían allí 50 o 60 o 100 espigas, las que fueran, pues las deshacían y se las echaban a las gallinas. Y más, la mujer del tío, de la madre del Valeriano, esa mujer también me acuerdo, me parece que también iba. Y la tía confitera también iban a Moragar, toda esa gente. Y Arrancar también cuando... No arrancaba. ¿Y no había más oficios así que le pagase todo el pueblo? El teléfono, No, la Baltasara. No, la Baltasara se le pagaría... Eso lo pagaría ya el ayuntamiento. Sería el ayuntamiento que le pagaba. Pues eso ya fue mucho después. Sí, claro, Con cuando teléfono. nació Maritere estaba ella en el teléfono abajo en la... Pero eso ya lo pagaría el ayuntamiento, Me claro, el imagino Estado, que sí, yo no quien me fuese. acuerdo porque sí que me acuerdo yo que pues cobraría o algo, porque es que cuando estaba el Bienve en el seminario, pues ya la tía Polonia ya tenía teléfono. Y me acuerdo que alguna vez la abuela bajaba a hablar por teléfono. Si hubiera estado gratis en la central, no hubiera ido a casa. No, gratis no sería, claro. Tendría que pagar. Habría que pagar algo A lo también. mejor vivía solo eso de lo que pagase la gente. Bueno, ella, su marido era Julio era agricultor. Bueno, y la casa, Pero en la casa sí, pues eso Era a lo del mejor, ayuntamiento, a lo ¿no? mejor le dejaba la casa Siempre gratis. tenían la casa era del ayuntamiento. una muleja, se juntaban él y otro hermano con una mula cada uno, el caminero el Padre del Felipe. Felipe. Pues tenían una mula, el uno era caminero y el Julio pues labraría para los dos, pero tenían pues muy poca Tierra. tierra. O sea que no había más oficios así que hubiera que pagar. Y entonces en el pueblo Porque no sabemos pues, cómo pagaba. que Cómo se pagaba. mandaba hacer algún jornal. Y el pregonero, por ejemplo, me estoy acordando ahora, el Modesto, o quien No, fuera antes fue el tío ¿Y ese quién le pagaba? Carrasco, el tío Carrasco, pues el ayuntamiento. Lo pagaría el ayuntamiento. Al Pregonero. Al pregonero. Pregonero, que decíamos. Pero antes fue el tío Carrasco. Pregonero y aguacil. O sea, Que avisaba para ir a lo era, mejor. era el aguacil. Ese- Y eso era el ayuntamiento el que le Y pagaba. ese sería el que iba a avisar que De la tenían que ir azofra. a hacer azofra, el aguacil.
yo creo. Sí, sería ese el que el ayuntamiento le decía, pues avisa a fulano y mengano que mañana tiene que ir a Sofra. Y ese pues le pagaba el ayuntamiento. Pero ese mismo, pues cuando venía un frutero o el ayuntamiento tenía que decir algo general al pueblo, pues iba con la gaita y decía, de orden del ayuntamiento se hace saber que mañana hay reunión en tal sitio y tal, que tal. Cuando venía la fruta Y si le pagaba venía el un frutero, le pagaba el frutero. Pues si el frutero quería que lo anunciara también, pues le daría 2 pesetas, lo que fuera, cogía esta y daban la vuelta al pueblo. En la puerta de fulano de tal se vende fruta. Sí, hombre, Eso era el alguacil. Esto yo sí lo he conocido. Eso era el alguacil. Le llamaban Es que el alguacil. Modesto, después de estar en Barcelona, cuando venía de vacaciones, le gustaba a él hacerle eso. En verano hacía. Pues no tenemos más oficios así. El médico, el cura, y el alcalde que le pagaría. El alcalde cobraría también. Pues el juez, mi los padre. Alcaldes. Y mi padre fue juez toda la vida, yo creo que Los jueces no cobraban nada. No cobraba nada. Juez de paz, que se llama ahora lo mismo. Sí. ¿Y qué hacía el juez antes? Por firmar. Me acuerdo de que venía el tío secretario, que era de Hinojosa, Pedro Borovia, y venía allí, y cuando venía de Hinojosa entraba a casa porque iba, como era alcalde, el Eloy y el tío Julito fue alcalde, el tío Julito no. El tío Julito fue muchos años y mi tío padre, Forro. Y mi padre juez. Iba a casa del tío Julito a coger la correspondencia y entraba por casa de mi padre, me acuerdo yo, el tío Pedro, ese el tío... El tío Forro también fue alcalde. Oye, permíteme una cosa, porque yo creo que no es correcto lo que se ha dicho ahí sobre lo de Moragar. Moragar era ir por los campos helados a recoger lo que quedaba, espigas, etc. Pero, por ejemplo, la mujer de Don Isidro iba a Moragar, pero no porque le faltara, sino porque no tenía para darle de comer a las gallinas. Entonces había que coger espigas y moragaba por ello, no porque no tuviera dinero. En fin, tampoco hay que meterme en cuestiones económicas, ¿no? Pero Isidro, aparte de maestro, era representante de banco, de la caja. Pero eso es mucho más tarde. Bueno, pero moragaba, como el morago, o iba a moragar y otras muchas, porque no tenían. No tenía otra cosa que hacer. Claro, no por falta económica, porque Si eran agricultores, entonces claro. aprovechaban. Bueno, y digo, y la de Don Marino, entre Don Marino, le pasa por usar buena mujer. La tía de sobrina de Don Marino, pero iba acompañando a la del maestro. Porque iban juntas, pero se colaban, y no por ¿Pero tú crees que iban por capricho, por necesidad, a morar, no? Pero si van a morar de fiesta... Hombre, a morar, si van a morar de aquí del campo, pienso yo, ¿eh? Eso ya está dentro de lo que no está escrito y no sabe. Un poco apuntar, se ha dado la idea de que todos los servicios había que pagarlos. El médico yo no sé por qué tenía que pagarlo, era un servicio público. Como el maestro. Otra cosa es que al maestro yo sé que le llevaba, recuerdo mis padres, cuando cogía patatas, una tarea de patatas, por amistad, porque, bueno, porque sí, ¿no? Pero no porque no es una cosa. El médico, el funcionario, sí que cobraba sin sacar las muelas, eso sí, porque eso era otra... Como ahora, que va a la seguridad social. Sacó la muela y con la mano, 25 Sí, veces. las muelas sí, pero las asistencias... La asistencia médica la tenían todo el mundo cubierta, estuviera o No no. servicio público. Las Médico igualas. de cabecera, médico de cabecera. A ver, entonces, ¿y la iguala qué es? Porque. Las igualas eran ¿Qué sentido tiene? un servicio que un particular, o a lo mejor un funcionario, fuera de su función, te prestaba un servicio y te lo prestaba por una cantidad determinada.
con independencia del uso que el peluquero, el Juan, pues decía, una franela de trigo, por cortarte para afeitarte, y podías ir 30 veces o 10. Sí, normal. Claro, pero pagabas igual, eso era una cosa. No, ¿Y algún servicio que tú contratabas o acordabas con alguien a cambio, lógicamente, no de dinero, porque no había, sino de... No cobras por cada servicio, sino, oye, yo ofrecerte para afeitarte. Entonces la iguala sería más bien la iguala sería un acuerdo particular que cada vecino hacía con ese profesional. Eso sería la iguala, un acuerdo privado. Por ejemplo, el cura tampoco se le pagaba. Procurar no, es que luego la grabación si no nos entienden. Ahora, venga, ¿pedir la palabra o...? Sí, sí. Al cura tampoco se le pagaba, pero había una cosa que a mí de chaval me entretenía mucho, que era a mitad de misa, pues no sé, de credo, bueno, no estoy muy al corriente de los ritos. Leía para rezar un Padre Nuestro por las almas de quien se hubiera tenido. Entonces yo, como decían aquí, a ver, como ahora todavía a lo mejor como se hace todavía. 25 o 30 podrían ser, empezaba finalito de tal, pater norte, finalito de tal. Y yo creo que me entretenía porque aquí no sé, muchos nombres, los primeros nombres no me sonaban de nada, y luego llegaba un momento en que ya se me acordaba, ya entonces contaba, al principio eran a lo mejor 2 o 3, luego ya al final pues era... Bueno, pero entonces eso había que pagarlo, porque era una cosa fuera de lo que es el servicio... Hoy me contaba mi madre que especialmente eso era en la novena, el noveno día antes de San Bartolomé. Pero eso son las novenas, pero otra cosa es lo que hacía el cura. Sí. El cura porque pasaba el bonete, los banquillos... Sí, pero que la novena era un día especialmente deseado por los vecinos para que nombrasen a sus difuntos y se pagaba de una forma, digamos, especial. En la novena, pues como lo de subastar los palos del santo, que aquí no se hacía, pero en otros pueblos sí que se hace. Pues la novena se pagaba especialmente para que nombraran a sus difuntos, ¿no? Que había algunas tradiciones especiales. También era muy chocante, al menos yo ahora no digo, pues yo fui monaguillo, como imagino casi todo el tiempo, y misa todos los días, y al final pues había unos cuantos vaquillos de gente de familiares de difuntos recientes, o algunos que yo recuerdo que Natalia y la otra hermana tenían un banquillo permanente allí. Entonces el cura, después de terminar la misa, iba banquillo por banquillo, no a comer. Para tener Pater Noster, le echaba una perra. Pater Noster. No había perra, no había perra zumbando. Empieza que te cance la gallina por Rodrigo, ¿qué decís por ahí? Rodrigo, Alfonso, ¿qué decís algo? No. Me suena eso del Pater Noster y echar una perra. Eso sí que se hacía. Cuando más recogía, era cuando los difuntos, que la gente le daba más dinero porque había más Pater Noster, había más banquillos y se llevaban panes enteros. Que por normal uno podía recoger 20 panes. El banquillo era pues un banquillo donde se ponían las velas y detrás se ponía el respiratorio, que era la silla era pintada y así se ponía, y delante estaba el banquillo con velas y los marinos se ponía ahí delante. Lo dice Pater Noster, pum, moneda, Pater Noster, pum, moneda. Y a los que se nombraba en la lista esa, yo me acuerdo alguna vez de cogerla, y entonces había unos que entraban, pues iban muriendo, y otros que salían porque ya no pagaban. Claro. Bueno, entonces, la iguala... Perdona, a mí se me ocurre que se ha dicho el cartero. El cartero. El cartero no sé. Y el caminero. Y el caminero, sí, pero... Era un funcionario. El caminero era funcionario, el cartero... No sé, nadie le pagaba, no había una iguala. Era servicio público, no eran funcionarios, como lo entendemos ahora, claro, pero eran contratados por la administración. Entonces, decías algo la iguala, aquí yo me acuerdo muy bien,
cuando don Valentín iba con los recibos, iba cobrando, con un recibo. Eso no... También. Sí, sí, no me acuerdo perfectamente del trozo, le hacía una nota y le daba el recibo y le pagaban las 10 pesetas. ¿Pero qué cobraba? ¿El servicio que él había hecho o a todo el mundo le cobraba? A todo el mundo. Da igual, es que a todo el mundo le cobraba. Casi todo el mundo la tenía, casi. Pero por eso lo dejaba después del servicio a que no la tuviera, ¿Era por familia o por...? No, la iguala era por decir, por ¿Y cuál era el objetivo de la iguala? ¿Que te diera un servicio mejor? Un seguro médico, Un seguro médico que ya tenías, porque el médico ya Eso ya no tenías el médico también. te daba mejor servicio. Una clínica en Zaragoza. Te daba mejor servicio. Y luego había gente también que aparte de la iguala aquí, pues luego, como por ejemplo mis padres tenían también una iguala en Zaragoza, para ir a los médicos. Y yo creo que también, algo así como una iguala había cuando se tenía para las caballerías también. Cuando no todos pertenecían, o tenían la iguala, pero sí que recuerdo de alguno, pues mira, se ha muerto el macho del fulano. Ah, pues ahora se lo pagarán entre todos. Eso lo hablamos eso era la hermandad. Eso lo gestionaba la hermandad de Labradores. Y eso quedó claro el otro día, sí. Pero la iguala entonces la cobraba el médico en dinero o en especie. En lo que podía. Si podía ser en dinero, sí. El que preferiría el dinero, pero algunos a lo mejor se lo pagaban en... No, el médico no era de esa condición. Yo no soy consciente de que cobrará un Pues es como si ya no se acaba de alguien por el médico de un funcionario. Pero Rodrigo sí que recuerda que iba luego por las casas haciendo el repaso del cobro anual, porque tendrían algún acuerdo de que lo tendría quien quisiera y que no formaría parte, no tendría esa iguala, por lo tanto a lo mejor tendría un peor servicio o lo que fuese, y porque mi padre sí que insiste en que yo recuerdo que había una iguala que no recuerda si todo el mundo lo pagaba, pero que sí que había como un pago anual o titular. La iguala era exactamente como estáis contando. Pasaba por todas las casas, atendía a todo el mundo, los más pobres o los esos no la pagaban, si había necesidad se la atendía, pero la mayoría pagaba por una atención que podría ser un poquito mejor que al que no la pagaba. Un poquito mejor. O bueno, yo no creo que don Valentín iba a la casa, yo no creo que hiciera distinciones en una enfermedad. Otra cosa que haría es que pero lo que sí sé es que se pagaba una iguala. Pasaba el médico y te pagaba. No es lo mismo en una sociedad grande que en un pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce. Y entonces las relaciones, aparte de económicas, también son relaciones personales. Y don Valentín era una empresa del pueblo. Además, era un gran profesional. Es que era la costumbre, el médico de los también era un profesional de mucha calidad. Don Antonio López, que era el que era un profesional muy apreciado, pero se cobraba igual. Y la Montera, la que ponía las inyecciones, también pasaba una iguala. Pero entonces, por lo que decís, ¿qué objetivo tenía la iguala en el médico? O sea, si es que no era una atención mejor. Porque según dices tú, cuando don Valentín salía a hacer las visitas, no iba a una casa sola. Pero si tenía que ir a 3, iba antes a las que tenían la iguala que a las que no la tenían. O sea, que algo... Para eso. Por ahí no tiene. Por la tropa que éramos, como seguía en casa, pues había por muchos días. Y yo no recuerdo para nada eso. Siempre ha habido servicio y jamás eso de la iguala del médico, jamás. La iguala del peluquero, la iguala, las rogativas de don Marino. Sí, quería decir algo por allí. Luciano. Y yo creo que además de la iguala del médico que atendía a la gente del pueblo, había una compañía de seguros, no sé cuál, que tenía una iguala mucha gente del pueblo y venían a Zaragoza, los médicos, y a una clínica determinada, a San Juan de Dios, y allí he conocido yo a mucha gente del pueblo que venía al pueblo, porque luego venía a mi casa, y la gente operada allí. Y hablamos de antes de los 60. Sí,
Sí, nadie, por ejemplo, Sí, dentro de la vida, bueno, sí, eso sí, pasa. San Juan de Dios. Eso es otra cosa. Seguro que... Sí. Hombre, el tema hospitalario yo estaba cubierto. Nadie se metía en eso. Pero el tema hospitalario... No obstante, lo que para hablar de Caín, que no era médico, era capaz de juntar a varios médicos de la comarca para hacer diagnóstico de algún enfermo. Y eso yo soy consciente de, en algún momento, pues voy a llamar en mis manos, que venga y vamos a examinar justamente a mi madre. Y quiere decir un hombre competente. Con una profesional. Muy bien. Pues yo creo que la mayoría, yo creo que Don Valentín sí tenía iguala y yo he oído hablar de la iguala y dudo que no lo tuviera porque es que todos los médicos en aquella época, o sea, no, lo de funcionarios públicos, dejémoslo, eran médicos profesionales y que vivían de las igualas en ciudades y en pueblos. Y yo creo que en Cartagena había iguala. Sí. Sí, yo soy de otro sitio distinto aquí y en la cuadra toda la vida teníamos teníamos hoy de otro sitio distinto aquí, hablando de las igualas, y teníamos hospital, teníamos lo que era la casa de socorro para, bueno, un poco más gente que no podía, y luego tenías las igualas, porque tú te ponías mala y el pediatra te venía a casa y te miraba. Luego ibas al hospital y a casa de socorro, y cuando las cosas estaban muy mal, pues te mandaban a Madrid, estaba en San Juan de Dios, me acuerdo que hubo una epidemia de tiña, y entonces los niños los mandaban a... Pero las igualas en ciudades y en todas partes las hacían, Bueno, entonces, más o menos podemos concluir que la igualdad era una mejora de un servicio que de por sí existía, porque sería un servicio público, mal pagado, lógicamente, como para que estuvieran todos los servicios públicos en aquel momento, y que las igualas lo que hacían era mejorarlo, no está muy claro de qué manera lo mejoraban, a lo mejor pues preferencia en asistencia primera, mejor asistencia, o más frecuente, o lo que fuese, pero que existían las dos cosas, ¿no? El servicio público universal y la mejora mediante igual. Yo lo he vivido en el pueblo y eso... No lo digo. Y no sería que unas cosas entraban y otras no, porque no le hemos sacado una muela que a mí me vino a... Si eso ha quedado claro. Había servicios como la muela, por supuesto, igual que el peluquero, ¿no? Que eso se pagaba íntegramente porque no estaba cubierto. Y para eso no había la muela era y eso te lo aseguro. Porque a mí me dejó un Valentín sin muelas. Una vez pidió consulta con el médico de Mil Marcos y venían los dos y había que pagarle a ese señor aparte. ¿Hasta qué año estuvo Don Valentín? ¿Sabéis más o menos? Cuando nació estaba muy preparado. Recordad que para que se grabe y luego se le cae, ¿entendés? No, que estamos hablando de Valentín, el profesional, que bueno, sí, hablábamos del profesional, que era que mi madre tuvo una muerte cuando nació usted, y ya se lo puedo decir, digo, Valentín. Estaba bien preparado, tenía mi madre, se había consultado con el doctor que sería de mi madre. Con Ventura, y ya estaba con niñas y con muchas cosas. Muy bien, pues luego hablaremos también de la escuela. La escuela hay otro corte, si queréis, ¿no? Entonces, si queréis, pasamos a otro corte que podría ser el horno, que es un tema también muy potente, con mucha historia, o vamos al de la escuela, ¿qué preferís? Vamos al del horno, venga. Funcionamiento del horno. Entonces, había un horno que, ¿cómo se repartía? ¿Quién llevaba el horno? También. El horno había una persona también. ¿Y eso sí queda todo? Todos. Y todos los años. Pero tampoco lo encendería todos los días, porque es que si me amasaba, cada uno tenía fama a 8 o 15 días. O sea que a lo mejor me encendería el horno todos los días. No sé si se encendía todos los días o no. Pero hay el que se quedaba con el horno y se encargaba de traer las aleagas. Entonces lo encendía así.
Claro, es que ¿No tenía muela? ese hombre no tenía muela, yo no le he oído nunca. Alguna vez tendría antes, yo no me acuerdo. No, creo que siempre. Era muy pobre. Era muy pobre. Y él se encargaba de encenderlo. ¿Y de qué más? Y luego, yo creo que iba a avisar a la gente porque... Luego, pues, porque cada uno llevaba su masa. cada día avisaba a los que, o las mujeres, no podían ir todos los días. o las mujeres le decían, pues yo quiero más cada día. Espera. A lo mejor sería así. ¿Lo hablamos cuando termine? Pues porque cada uno llevaba su masa. cada día avisaba a los que, o las mujeres, no podían ir todos los días. o las mujeres le decían, pues yo quiero más cada día. Y él cuando, a lo mejor sería así, cuando él juntaba ya las mujeres que podía atender, luego por la mañana, tú a tal hora tienes que venir. Y las mujeres masaban en casa. Las mujeres masaban ellas en Llevaban el pan y el sentado y todo. Pero hay un fermento, ¿no? La masa madre. Se hacía reciente y se dejaba de una vez a otra, o sea, si se tardaba 8 días en ir a hacer otra vez, se guardaba el reciento y ese es el que luego lo echaban. Para que al día siguiente Al día ya siguiente, fermentaba. por la noche, se echaba ahí y se dejaba en remojo, o sea, para que fermentara la masa. Y se llevaba. ¿No te tocaba cada una vez a la semana? No, cada semana no, porque no Pan, 8 8 días. 8 o 10 días duraba el pan. Y entonces el panadero lo que hacía era meter, calentarlo y meter el pan. Yo creo que venían a las casas a por el pan. Tú no te acuerdas ya de la su hermana, de ir ella con las tablas, eran unas tablas muy largas de madera. Sí, lo has visto, no me acuerdo, y venir ella. Y me acuerdo de verlas apoyadas con 2 días. La esperanza, porque no había collazos en el horno a la derecha y a la izquierda. Y entonces no sería la esperanza, sería la esperanza era la más alta. No me acuerdo de la segunda. La segunda. Se llamaba segunda. De venir a por la casa por las tablas, cogía las tablas en la cabeza o llevaban un rollito se lo ponía en la cabeza. Pero y la pasaba. No tenéis que ir vosotros a verlo. yo creo que sí, eso a lo mejor era igual a la gente que no podía llevar. Yo no sé, me acuerdo de la segunda. La día de más antiguo iban a casa. La segunda de las tablas, eso sí me acuerdo. Pero yo no sé si a todos Y luego les dejaban allí en el follato como si fuera esto. Vosotros acordaréis de si la llevabais o no. Y luego cada mujer, yo no me acuerdo. Yo me acuerdo que había un rollo que se llamaba que se las llevaba. Y las dejaban en el follato aquel y luego la mujer, cuando metían el pan al horno, estaban ahí cada una. Para echarla a la paleta que tenía el panadero. Había que vigilar. Sí, llevabas llevabas como un estilo de tarjador, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba, más grande que el tarjador, esto de cortar, y echabas harina. Como lo ves en cualquier horno. Y luego lo echabas a la paleta que tenía el hornero, y eso lo metía para adentro. Y te esperabas a ella hasta que se cociera el pan. Igual tardaba unas 2 horas. O una hora, para las mujeres. El tiempo tampoco importaba mucho. Pero si iban a buscárselo a casa. Yo creo que. Pero pues a lo mejor no me bajaría a atenderlo, a estar allí. Para que se hacía. La segunda de me ¿Y eso cómo se le paga al panadero? También paga cada uno paga lo que le habían
era por las tardes cuando cocía bollos. Y también era un día. Que la tarde se la dedicaba solo a bollos, a magdalenas, entonces estábamos todo ya hecho de casa, y luego allí, pues las magdalenas se ponían en unas latas y se las al panadero que las metía. Entonces estaba allí. Pero ¿y cómo se le pagaría? Y también al Pepe, pero al Pepe después, que no hace tantos años, al Pepe también habría que pagarle. El Pepe es el que sí que traía la leña, ese sí que me acuerdo que traía la leña. Nosotros, ese hombre si no tenía muras, no tenía muras, la traería otro por ahí. El Pepe sí que el padre del panadería ese, José, pues ese sí que me acuerdo que traía debe tener el horno en casa del tablero, o sea, el horno de Daniel en su casa, ese estuvo también de panadero en el horno. Si es que a su casa, yo no sé si hemos ido nunca, eso entonces era ya cuando vendiera el panel. Pero cuando que cocía lo del pueblo, que donde cocinaban las mujeres. Lo que antes de tener ese horno que ese también hubo ese horno. Y también hacía las magdalenas. ¿Pero no le pagaba el ayuntamiento? Yo creo que ¿No sería un servicio que pagaba el ayuntamiento? Pero el ayuntamiento me iba a tener dinero para nada. No sé si el ayuntamiento lo pagaría por el panadero tampoco le pagaría nada, porque el este pues se mantenía con la leña del pueblo también, con la llaga. ¿Y tú qué acuerdas de estos magdalenas? Antes con Estepas, ya, no, escucha, ¿cómo le pagaban en Torruya? Pero no, ¿sabes cómo le pagaban en Torruya a tu hermano cuando era el pan? Es que a lo mejor no sé si las mujeres le valían el pan, hacían ellos el trabajo. En Torruya. Torruya de Andrés, porque la sola. Pero ya más actual. Eso es igual que el Pepe cuando lo hacía en su casa. Entonces, ahí está claro, ese que acaba esto. Pagaba eso ni él. Pero antes, cuando no. ¿Quién le pagaba eso? El día con que son nosotros, yo no me acuerdo de verlas en la otra. sí, lo sé. La harina, pues, le pagaba, ¿no? Y luego el. ¿Por qué vendía para nadie, no? No apuntaba tampoco en ningún sitio las cocciones que hacía cada familia, como era con la carne. Pero tampoco le estaba cada día, igual que Pero que eran 8 días cuando ibas y pues si una masada valía 5 pesetas o 3 pesetas, porque él tenía que comprarle los huevos a los panetes y se los llevaba a él para que luego los llevara a cada periodo. Ella dice que el panadero el Pepe, cuando llegó lo trajo el Leroy de alcalde, y ese le puso la condición de que no le pagábamos, íbamos con una libreta al panadero y apuntaba si te das un ojo o un pan redondo, y que después, cuando fuera se le pagaba en harina, que se le daba una saca de harina por 100 panes o algo así. Pero es cuando no llevabais el pan. Cuando ya no tenían por su cuenta, Entonces ya no era el panadero del horno del pueblo, sí, aunque fuera el del horno del pueblo. Sí, pero ya lo trabajaba por su cuenta. Bueno, ahí al final estaba cosa resbalando patinando, porque no estaba claro, ¿no? Yo la conclusión que saco es que sí que hubo una época en la que toda la familia llevaba su pan hecho, y lo que no tengo claro es si iba el panadero o la mujer del panadero a buscarlo por las casas, o erais las mujeres las que lo llevaban al horno, y que en aquel momento seguramente se le pagaría en especie, con harina
especie. Claro. Y luego está la otra época en la que ya incluso algunos sí que lo recordáis, que me habéis dicho que era la de la cartilla, que ya sería con el Pepito, ya cuando era el Pepito, porque como ha dicho Madre, la Victoria Felín, de hecho, me comentaste, ¿no? Y te recordó que sí que se hacía con una cartilla, pero ya no sé si era cuando estaba abajo o también estando arriba. Arriba también, se iba con la cartilla. Yo que vivía al lado, él estuvo años arriba. Y en arriba la gente también apuntaba. Y yo sí he visto llevarle sacos de trigo. O sea, que la cartilla era un apunte para luego pagarle. Yo he visto en septiembre llevarle sacos de trigo a Pepito allí. Y como contar la cartilla lo que había consumido, y entonces yo no sé qué valor tenía. Cada pan cuánto valdría, pero yo he visto llevarle sacos de trigo, Pepito. Y era una época en la que no se llevaba el pan, sino que eso lo hacía el todo. Yo lo que yo hacía el todo. El apunte era porque se prometía con una saca de 100 kilos. De 100 kilos, la vez que más panes dio fue 118 panes. Luego estaba, siempre eran 112, 120, lo que daba de una saca de 100 kilos. Y claro, iba apuntando todos los días en los libretas que apuntaba el pan que se llevaba. O sea, que se comprometía por los 100 kilos a dar esos X panes. Y se cobraba con la harina que le tocaba. Con la harina. Y se daba el salvado y el moñuelo. Se calculaba que se daba 150 panes. Y de ahí era un 20% o lo que fuese, de esa harina él se la quedaba. Se cobraba y se los cálculos. Vino el panadero, mi padre era alcalde de Frontera, y se fue a buscar a Comunión. Este señor estaba en Comunión. No me acuerdo perfectamente. Y vino para acá con condiciones de que tenía las aliadas que necesitara gratis, podía coger todo el combustible que necesitara, y a cambio de un saco de harina por X panes. Pero de una forma fija y concreta. Si no había dinero por medio, no. Perdón, él, con lo que le sobraba, si un saco de harina podía hacer 50 panes, 100 panes, no tengo ni idea, tendría ganancias para luego coger, porque también vendía pan fuera. Y ese pan de fuera sí que ya tendría su otra historia, pero utilizaba la harina que le sobraba en tartanero para los cobraba sin beneficio. Y había una fábrica de harina en Marcos, pues que se recogía y la pagaría. Claro, pero y hubo una época anterior en la que cada familia llevaba su pan, el ya amasado y con el recinto. Entonces iban a recogerla, el mismo hornero iba a recoger los panes para cada casa. ¿Tú recuerdas eso? ¿Que iba a recogerlo a las casas? ¿Recuerdas que iba a recogerlo a las casas? Sí, no. Pero es una época, pero muy anterior, o sea, los 40 o 30 o claro. Tú de niño, de pequeño. Ya no es de los carrascos, de venir con una tabla larga como el de aquí a la pared, llevaban así a por la cabeza y pasaba por las casas a recoger los panes. Que se lo tenían ya las mujeres puesto en casa. Y seguramente se pagaría en harina también o en huevo. Yo no sé cómo se pagaba. En dinero no. Y había nunca hubo una taza en el horno, ¿no? Como sí que hubo en la carnicería. Hubo la cartilla ya, pero después. Bueno, entonces no sabemos cuando eran los primeros momentos del horno cómo se agotaba esa situación. Yo de eso sé algo. Yo me crié en la casa de ahí, y desde pequeñín, hasta el punto de que yo era el que sacaba los boletos por la tarde, al anochecer, se reunían en el horno, el hornero con las mujeres que iban a amasar al día siguiente, que iban a cocer al día siguiente, para echar suertes. Pues había turnos de dos en dos, María prolongadas, otras mujeres cuando se hacían otras cosas. Pues hay un
ponían encima de una bancada, era pequeño, había una bombilla sucia, quería tener desde que... y daba luz suficiente para decir, mira, ahí está la bombilla. Pues allí, pega la bombilla, venga, tío, saca de una bolseja unos números que eran cartones, siempre eran los mismos, el 1, el 2, entonces yo sacaba, saca para la tía María, el 3, era el segundo, así. ¿Y las mujeres llevaban el pan? Las mujeres traían cada una su pan al horno, con su tabla. De tal manera, algunas bajaban por las escalerillas en el invierno, algunas estoy seguro que se formaba hielo, y el hornero echaba ceniza y picaba hielo, con la ceniza se ve que se derretía algo, y picaba el hielo, bueno, y esto había el toquecillo así de hielo que para mí. Y bajaban el pan las mujeres. ¿Acaso algunas que no podían, sí que yo sé bueno, que algunas se lo bajaban a tocar las cosas? Los hijos, pero a lo mejor era eso, sí que generalmente las mujeres lo llevaban, pero si alguna no podía, igual el panadero le hacía el favor de... Entiendo que no tenía esa obligación. Ya, lo haría por... Ahora, en los años 60 había 3 panaderos. El Pepe... No, eso es antes. Sí, después de los 60 que había 3 panaderos. Aquí. Pepe, el de guiso y el churro, y el Andrés. Bueno, estaban todos bien. Pero venía que había pan. Ustedes, tío. Pero no se vaya uno. Claro. Pues, venga, Rodrigo, ¿quieres comentar? Rodrigo. Sí, el panadero las contaba el día anterior, pero luego iban siempre por turno, no iban todas a la vez, ¿eh? Una a las 5 de la mañana ya estaba el horno funcionando, y una iba a las 5, otra a las 5:30, otra a las 6, iban turnándose para que no se juntaran todas, claro. Y además a lo mejor te tocaba cada 8 días, como 7 días. Los números los sacaba yo. Pero eso no fue los números exactamente. Eso fue lo que y también de oír en alguna ocasión que no todos los panes estaban igual de cocidos, que unos tenían más prisa que otros también. No, que están hablando aquí los del panadero, cuando los panaderos estaban el uno en Lagos, el otro en Torrubia y el otro en y venían ellos y lo traían hecho y además llevarlo a tu casa o lo llevaban a una casa y las mujeres iban allí a recogerlo. Esto depende del pueblo. Y se pegaban y lo dejaban en una casa y luego las mujeres iban en casa. Pero eso no tiene nada que ver con lo que pasó o cómo se hacía en los años que he dicho antes, cuando las mismas hijas del panadero, del hornero, decíamos, se lo llevaban con una tabla de plato en la cabeza, se lo llevaban desde casa, porque yo las he visto, no sé, Luciano, que las conoce más, no me acuerdo ahora del nombre de ella, una era Teodora, y otra mayor, ¿cómo se llamaba? Tú, Adela, Esperanza. Había otra más mayor. Juana. Esperanza era la más pequeña. Bueno, pues no. Segunda. Venga, pues si os parece, cerramos con la tabla de la leche. Vale. Y puedes ver una... habían dejado el pan ya en la tabla, tapado con una... ¿cómo lo llamaban? Como si fuera una manta, radico, que lo llevaban y lo bajaban al horno ellas. Entonces, como... no fue los años 60. Evidentemente... Es que a lo mejor de antes de los años 60, aquí pocos. No, pero no contaba eso de las series. Los años 30 que los años 60. Pero de los que estamos aquí todavía hemos usado la cartilla apuntada cada mes. Pero era porque no había cambios. Porque el panadero se volvía loco y no tenía prisa. Y entonces la cartilla era una libreta partida por la mitad y cosida por arriba. Y luego pagabas con dinero. Y luego pagabas con dinero.
hay otros temas como está la fragua, la escuela, el ayuntamiento, cómo funcionaba el ayuntamiento, y no sé si queréis el sindicato, ¿no? Cuando se de la posguerra, cómo funcionó el racionamiento. ¿Seguimos por la escuela o por la fragua? La escuela. Bueno, pues vamos a la escuela. Son 8 minutos. ¿Y al maestro cómo se le pagaba? ¿De los maestros? Yo te digo que yo sé que sueldo tendría, que a lo mejor tenía sueldo del Estado o algo. ¿Otros no pagaban nada? Creo que no. ¿No se le pagaba nada a las familias? Adultos sí, los adultos pagaban. Siempre no se le ha pagado, nunca le habéis pagado. Creo que cuando iban a adultos por la noche sí pagaban. Eso se pagaba. Pero claro, eso siempre decían, pasa más tarde que un maestro. Porque estaba la escuela de chicos, la chica que estaba abajo de la catadura y la de chicos arriba, donde estaba. Y entonces el maestro no cambió nunca. Bueno, antes sí cambió, claro. Sí, de todos los años, y la profesora sí. Las maestras cambiaron muchas. Sí, yo creo que la última maestra se fue antes de Isidro. Claro, porque es que luego ya se juntaron todos los chicos y chicas en la escuela. ¿Han sido dos chicos y chicas? Poco tiempo sería yo creo. Pues yo creo que la maestra se fue antes de... bueno, claro, es que estuvo la Virginia todo el tiempo, y estuvo la Renilla, la hija de Guerrero, fue de las últimas que... Antes de Virginia. La última fue Virginia. ¿Y no sabes si se fue antes de Virginia? Porque si se fue antes de Isidro, las chicas irían con los chicos. Yo creo que... Se cerraron las escuelas, no se llegaron a escucharse. Yo siempre que me dicen bajo esto, lo pago porque Alfonso, el panadero, Francia, el panadero, pero nunca me hablan de chicas. La Vini, la Nito estas, no iban a la Claro, si serían todas las escuelas, irían ya salida. la maestra que digamos. Pero se fue antes la maestra que la Virginia que lo hicieron. La Virginia... Pues se más de la escuela de chicas que la de chicos. Pues no. Pero... La Virginia era más joven que Don Isidro, mucho más joven que Don Isidro. La Virginia tenía ahora 87 años. Cuando nosotros venimos aquí, no estaban en las dos escuelas. Si Juan Carlos se lo trajo una vez a Rosario y me parece que lo llevó a la escuela en Tata. Que chicos, estaría un Don Isidro y a lo mejor también estaría una maestra. Ya no sé si llegaban a juntarse. Y de adultos no se acabaría tanto de pagar, o cómo de pagar. De ir a la escuela de adultos, Porque fui a para adultos, pero antes de casarte, claro. De adultos se llamaba con más de 12 años, ¿no? Adultos que inscribes a la escuela. Como salía muy pronto a guardar o a lo mejor si era uno que tenía que ir a las ovejas antes, igual a lo mejor también. Cada 8 años se salía de la escuela. Yo no sé si podía ir a adultos un joven o no, pero normalmente íbamos porque de los 14 o 15 años íbamos a la escuela, digamos, los 12 años pues son muchos a las ovejas. A los 12 años a lo mejor ya iréis a la escuela de adultos. Pues seguro, porque a lo mejor a los 8 Por eso digo que seguramente íbamos a adultos siendo jóvenes, porque a lo mejor yo no sé si iría yo algún año más a la escuela que otros, porque primero vuelvo a las ovejas grandes, luego vuelvo a otro camino y después trabajo a ello. Pero que yo me acuerdo de estar en la escuela de adultos y está mi hermano el Andrés también. ¿Y qué día ibais a la escuela? ¿Cuántos días? ¿Cuántas tardes? Ya no sé si íbamos todas las tardes que podíamos o venían criados, o sea, algunos que, pues no sé si pagaríamos todos, algunos que estaban de criados también venían. Me acuerdo de un criado de Telle, porque Don Isidro tenía muy mala leche. Y un criado
cuánto pagaríamos, y todo pagaríamos. Y sirve todos los días. Tampoco, yo creo que sí, yo creo que era todo. Pero a partir de la invierno, por la noche, por la noche, el horario era diferente. Adultos era siempre de noche, era verano. El otro día no había adultos, como tampoco los chicos había. Después de haber venido de trabajar la gente, yo que no sé, muy tarde. El tiempo era diferente ahí que ahora. Amanecía a las 4 de la mañana. Ayer no se decía, pero ahora es que a las 6 de la mañana. Pero iba cambiando entonces según la estación. Claro. Pero la gente, pues. Yo tengo un calendario que a las 4 y pico sale. Si acaso, si alguno iba, lo haría, ¿no? Porque con el Don Isidro, yo no sé si alguien fue a su casa a clases, pero había un Montorrubia, tipo cosa de más también, Ya, se fue Rodrigo, fue Rodrigo y el Paco. Pues se fueron muchos a clase, pero claro, a su casa. Vamos, creo que sería a su casa, no irían a la escuela. Se le pagaban ya. Rodrigo iba a la escuela. La escuela en Cartagena. No. Iban Iban a Torrubia. Iban a la escuela. Iban a Torrubia a una escuela, iban todos, pero uno solo que va. Sí, fueron a dar clases extra. Y yo creo que también. Bueno, pues también surgen dudas, ¿no? Qué curioso, yo no sabía que se facilitaba un turno de nocturno para los pastores. Sí, es eso. No sabía que La mayoría habéis ido a la escuela de adultos, ¿no? Aquí de maestros, perdón. No, lo digo. Yo siempre he considerado que Tartanedo, por tener a Don Isidro, al margen de lo que fuera, fue un pueblo privilegiado, porque estuvo durante muchos años y conocía a todo el mundo como conocía a Don Valentín, por eso fue tan buen médico en Tartanedo. Pues Don Valentín decía, este se morirá de esto, el otro se morirá de lo otro, que había conocido a la familia. Tuvimos la suerte en Tartanedo de tener, por lo menos en la época mía, y antes también, tener a Don Isidro, porque dentro de lo que había entonces, estuvo muchos años y seguía a todos en general. No así en el tema de las chicas, que hubo maestras, yo igual conocí a 15 maestras, porque estaban un trimestre, 2 meses, y estaban en casa de la maestra, no, pero en casa de la 15 me acuerdo perfectamente de que vivían allí. Y en Tartanedo tuvimos la suerte de tener a Don Isidro, ya te digo, al margen de lo que fuera. Y luego, en lo de la escuela de adultos, yo creo que empezaba en el mes de noviembre, y se le pagaba, y terminaba en el mes de marzo. Y también el que no podía pagar en alguna circunstancia, llevarle un plato con unas chuletas a Doña Mónica. Don Isidro decía Doña Mónica. Otra cosa es que luego la gente, la señora Mónica, no era Doña Mónica. Dile a Doña Mónica, dile a Doña Mónica. Y yo recuerdo en los años aquellos también que Don Isidro cobraba a los que entraban en la escuela con 5 años, había que pagarle todos los meses, porque hasta los 6 no era obligatoria la enseñanza. Yo no pagué. Y se pagaba con dinero. Se pagaba. ¿Recuerdas? Yo recuerdo de llevarle el dinero. Dinero. Yo recuerdo de llevarle el dinero. Y también no lo pasó muy mal en aquella época porque Don Isidro comía mucho queso. Y comía y tomaba mucha leche, que era cuando los años aquellos que Estados Unidos nos dieron por las bases, nos dieron y eso ya no hasta febrero. De noviembre a febrero. A mayo ha dicho Rodrigo. A marzo. No. A marzo, perdona. No, a mayo no. Bueno. No, a marzo.
febrero marzo, venga. Febrero marzo. Aparte, que hay aquí dos maestros, que es que lo estoy viendo, que son los que tienen autoridad para hablar de estas cosas. Yo os lo voy a decir que de la escuela de adultos, yo no sé si los adultos me pagaban, pero el Estado había cobrado una subvención si lo solicitaban el maestro. Y yo solo abrí una vez la escuela de adultos y todo muy pequeño, pero luego pagaba el Estado algo. Lo primero que estábamos los alumnos. Y si era, luego prácticamente una parte del invierno. Cuando íbamos los máquinas, luego tenían más cosas. Y eso que habéis dicho, como están celebrando, yo ya soy niño de 5 años, sí me pagaban las padres, pero fue voluntario, que las padres me pidieron, oye, no me importa, mira, que piden la escuela, no sé qué más es la que mía, pero me interesaba, me pagaban todos los meses, ya me acuerdo por qué me pagaban. Por ser menores. Por ser menores, porque no había. Pero sí, los adultos, ustedes ya te verán que no pagaban, no pagábamos los adultos tampoco. Por eso digo que no me puedo pagar. Había una solución o ya no sé, pero los adultos no pagaban. Que luego no eran filias por meses, eran filias a lo mejor, si terminaban 3 o 4 meses de haber dado alumnos en la escuela, a lo mejor te pagaban luego en verano. Y no hubo mujeres en la adultas. Se cortó la muy pocas, ¿no? Porque yo fui un año o dos y ya no hubo más. Después de eso ya a partir de 16 años o menos. ¿Pero sería porque había unas pastoras? Lo que sí fui a casas particulares, a casa de Luisiro, mucho tiempo, desde 4 años. Pero mi padre sí, ¿a qué recuerdas haber ido unos cuantos años adultos? ¿No? ¿Yo? Sí. Muchos años. Muchos años adultos. Cuando hablamos de lo que llegaba a este detalles, pues sí, se quedó así. Pero sí que es cierto que lo he hecho. Y que se podía estar en la escuela en adultos bastante tiempo. Unos cuantos años. Hemos dicho, no insistar. Pues si no, no hablamos. No, pero como tú has dicho 2 años, que No. había estado más tiempo. Antes. Podría haberle dicho yo al Andrés que hubiera venido, no hubiera quebrado muchas cosas. No, si Andrés. esto lo sé yo también como el Andrés. Ya, pero... O mejor. Por ejemplo, yo fui, antes de cumplir los 5 años, yo fui a la escuela antes de cumplir los 5 años, por la fecha de nacimiento. Y en mi casa nunca se ha pagado la domicilio. Otra cosa es que mis padres en un momento dado te dieran un presente o lo que fuese, pero nunca se ha pagado por ir antes de los 6 años. Sí, nunca. Y no había iguala con el maestro, sino que había dádivas que, ofrendas, regalos, que se pudieran hacer como siempre se ha hecho. Pues la buena voluntad de alguien que estaba de ser maestro y le llevaba. ¿No era así? Moisés. Lo que decía antes, pero de las mujeres, yo tengo 2 dudas, o sea, porque no había, en la escuela de adultos no había mujeres, y luego también otra duda de por qué cambiaban tanto las maestras que decíais que no aguantaban más de un trimestre, o que serían una de la sociedad, Perdona, es que había una persona que tenía la propiedad, pero no ejercía ella. Entonces cada año mandaban una interina. No sé por eso hemos tenido tantas maestras. ¿Y eso tiene que ver también con, como dices, a que no hubiera escuela de mayores? Es que las mujeres normalmente no te daban estudios. Luego las que empezamos a salir fuimos privilegiadas. Es una cuestión cultural, no laboral, no de trabajo. Porque también a mujeres ibais a pastorear, ¿no? Sí, claro, también, claro. Muy bien. No sé si queréis hacer alguna cosa más sobre esto. El almacén y el sindicato. Son las 8:20. Yo creo que el maestro lo que sí tenía compromiso en el ayuntamiento era de facilitar vivienda. Aquí no ocurrió, con el tiempo no ocurrió porque el maestro cogió en propiedad y tuvo una casa ahí, que no sé si la pagaba él o la pagaba el ayuntamiento, pero en general
el maestro o la maestra, el ayuntamiento tenía que proporcionar viviendas. Sí, y las películas que... Y luego le pagaba el Estado. Pero el ayuntamiento creo que tenía el compromiso de la vivienda y la línea. Bueno, pues como son las 8:20... Ya me llevaban los padres. Como son las 8:20, terminamos 6:30, ¿os parece? Nos queda un corte. Podemos hablar de cómo funcionaba la distribución en el almacén. También es una cosa que no me ha quedado clara, por qué se llevaba grano al almacén y cómo se distribuía eso. Y si eso era obligatorio o era algo que cada cual decidía, o si tenía que ver con el racionamiento de la guerra civil. Ponemos ese corte, si os parece, a ver, son 6 minutos. No hablan del almacén, no hablan del almacén del propietario del almacén social, porque tú también fue al almacén, cuando yo estaba ahí es el almacén, había que llevar ahí el trigo, ¿no? Pues no sé si me acuerdo bien cuándo se hizo el almacén. Un almacén ya estaría, ese edificio muy antiguo, eso fue incluso un hospital de Berlín, Bueno, estaba el hospital de cocina, pero claro. Antes de que fuera el almacén fue el hospital. Que fue el hospital y era cuando terminó la guerra, en el no, hospital no, era donde daban las raciones a los que pertenecía, porque era sí, era allí un edificio y era... Ahí había que llevar el verano para que lo... Ya, pero eso era ya cuando era almacén, pero entonces no es que había que llevar nada, le daban las cosas racionadas, que iban allí a por racionamiento. Iba la gente allí. Y yo creo que eso fue a partir de la guerra, cuando terminó la guerra mundial, pues 7 años, el 22 al 39, y de eso sí me acuerdo Pero entonces tú no lo has conocido como hospital nunca. Lo has como conocido hospital, no, como almacén tampoco. Bueno, como almacén sí, claro. Allí se hacía el racionamiento, ¿sabéis? Tenían que llevar el grano todo lo que se cosechaba tenía que pasar por allí, lo pesaban y lo controlaban, ¿no? Bueno, controlaban, sí lo controlaban, pero yo creo que la gente pues se escondía. Y luego lo vendían de extranjero, pero creo que había que venderlo ahí al principio de toda la guerra, había que venderlo. Pero luego ya los últimos años, o sea, yo creo que no, que la gente venía de todos los lugares para poder costar, contar todo el pueblo, venían allí, todos los que iban a la casa y para Pero porque el Estado obligaba a llevar ahí la cosecha. Y llevaban ahí, traían allí el trigo, pero yo no sé si entonces se controlaban nada. Pues para que me van a llevar eso. Pues allí te daban por tantos kilos de trigo que habían entregado, tantos kilos de harina te daban. O sea, que era un intercambio de y luego tantos kilos de harina, que luego íbamos a San Marcos, que había una fábrica de harina, y allí nos daban la harina, decían 100 kilos, cargábamos 100 kilos allí, estaban desde se echaban desde arriba, por una rampa de las olas al carro, pero en casa, o sea, que cuando entregabais el trigo en el almacén, os daban como una cartilla que justificaba lo que habéis entregado y con eso ibais a mi marco a recoger el trigo de ahí. O sea, que no daban, no se pagaba, el intercambio con dinero no se hacía. No, yo creo que lo que se llevaba allí yo creo que no era mantenido más que el intercambio de dinero.
de familia y no necesitamos tanta harina. Claro, la harina era para hacer pan. Ya no sé si eso existía o no. Y luego el almacén se hundió. Donde está el almacén, ¿qué era antes, cuando éramos pequeños? Que le daban la ración allí de... ¿Cómo se le llamaba? Sí. Antes del almacén, de la casa fue el almacén y había llegado ahí obligatoriamente el verano. Porque no. En la guerra no sé si estaba excavando. Porque desde la guerra cuando lo conquistaban en España. Yo llevaba allí. No, pero eso fue después. Desde la guerra. Pero bastante después. Pero en la guerra fue cuando daban el racionamiento allí en el almacén por el río. ¿Daban comida? Ah, no, pero que llevaban una cartilla también, yo creo. Y le daban pues, lo que correspondiera a cada uno porque la pobreza que tuviera o lo que fuera. Sindicato. El sindicato le llamamos. Le llamamos el sindicato. ¿Qué daban? Comida daban. Comida. Era el sindicato. Yo no me acuerdo ni de ir ni de lo de oírlo eso y de ver a la gente sacarlo, si es que la llegué a ver, yo no me acuerdo. Pero del sindicato, sí, eso me acuerdo. Bueno, yo había oído que eso fue un albergue de peregrinos, algo así muy antiguamente. Lo he leído. Hospital de peregrinos. Sí, cuando pasaba por aquí el camino real, ahí se alojaban peregrinos o enfermos. No, gente enferma, etc. Peregrinos o transeúntes. Eran que pasaban, viajeros, y se sentían enfermos. Claro, eso no es porque nadie se acuerde, sino porque está documentado. Está documentado, pero lo ha escrito, creo, y no sé si tú también lo comentabas en el libro. Entonces debió ser. ¿Alguien sabe más sobre eso? ¿Qué uso tuvo eso antes? Porque hablamos del siglo XVIII, XVII. Bueno, y después fue el almacén, ¿no? Sindicato. O sea, el sindicato, que no se la palabra, pero el sindicato tuvo que ser algo ya relacionado con la guerra civil. El sindicato sería el que regulaba el racionamiento. O antes. El sindicato fue antes de la guerra civil. O de la República. Y servía para gestionar todo la producción. El comercio. El economato, ¿para quién? ¿Obligatorio? Yo, me comentó mi abuela alguna vez que el sindicato era el lugar donde iban a comprar. Era un lugar donde, y yo creo que era antes de la guerra, que era como un economato donde iban a poder comprar pues los víveres o aceite o lo que fuese, pero era un lugar tipo tienda donde era, bueno, municipal o no lo sé, o nacional, no lo sé, pero sí que era un lugar donde se vendían alimentos. Y era, yo creo que era antes de la guerra. Llévate un camino, incluso antes, ¿Perdón? Que el nombre de sindicato que te guía más hacia algún tema sindical que agrupado, etc. Pero bueno, yo no sé si por historias políticas ella no me contó nunca nada, pero sí que me contaba, y no me contó que fuese después de la guerra. Antes, en la República. Antes. Es fácil que eso lo gestionara un sindicato, la UGT, por ejemplo, muy fácil. Durante la República. Un economato, que lo gestionaba un sindicato. Que no sabemos si se pagaba en especie o con dinero. Había en muchos sitios de España. El sindicato en Extremadura también. Se pagaría en especie. No creo que ya se pagase, antes de la guerra se pagaría con dinero aquí. Pero aquí se pagaría con dinero, casi no se utilizaba el dinero. Yo tengo muchísimas monedas que había corrido de dinero, En los años 20. No te digo que haya corrido de dinero como ahora, pero tengo monedas muy antiguas de la familia. Y por ejemplo, eso que has dicho antes de los profesores, yo una anécdota que me cuentan es que, por ejemplo, para la fiesta esta del huevo del tal y cual, les hacían, el viejo, les hacían llevar X, no sé si 1 céntimo, 2 céntimos, que mi familia me contaba, madre mía, para que la abuela no soltara eso con todos los que éramos, nos pasábamos una vergüenza. O sea, que a la señorita le llevaban dinero para celebrar el huevo. Pero, o sea, en la vieja, que dinero había,
Claro, un economato es difícil que funcione de una forma de intercambio, tendría que ser. Y la maquinaria que ¿Por qué? se ha comprado aquí, se ha tenido que Uno comprar. paga con lo que tiene. Cuando no hay una cartilla. Ese dinero es testimonial. La economía era de trueque. Y cada uno pagaba con lo que tenía. Había quien pagaría con jornales, había quien pagaría con especie, cada uno con lo que tenía. Eso ha sido así siempre. Ajá. Y luego pues, se convirtió en almacén, pero eso debió ser ya en la época de racionamiento y ya con después de la guerra en la que se obligaba a todo el mundo a llevar todo el grano que se producía al almacén. Y os daban una cartilla, lo que cuenta, y con eso, una punta, y con eso ibais a 1000 marcos por la harina. Esa sería un poco la idea, ¿no? Hay otra versión. Hay otra versión. Porque lo que se diría, vamos a ver, después de la guerra se creó el Servicio Nacional del Trigo y con eso se pretendió controlar la producción de trigo para distribuir al pan, para todos. Y eso es otra, luego que hubiera evolucionado sería otra cosa. Entonces, a los agricultores, pues se pretendió controlar el trigo que producían, parte. Según la superficie que se sembraban 6 hectáreas, pues se fijaba una cantidad por hectárea que tenía que entregar al Servicio Nacional del Trigo, obligatoriamente. O sea, si ponían, por ejemplo, 1000 kilos por hectárea, pues si sembraba 5 hectáreas, 5000 kilos tenía que entregar obligatoriamente. Creo que lo pagaban como a peseta o así. ¿Qué pasa? Que había gente que declaraba la realidad de lo que sembraba. Pero también, por lo que había gente que declaraba menos. Con lo cual, el que declaraba menos, luego le quedaba más trigo sin obligación de declarar. Y eso no hay nuestra fe. El que tenía trigo que nadie tenía que entregar, que le había sobrado, eso iba al mercado negro, y al mercado negro pues era lo que pagaba a 5 pesetas. Entonces, pues yo tengo la tienda y digo, bueno, no sé, pero ahora que más, porque aquí veníamos aquí por la noche y no sé, al piñón, no sé, después de mirar una broma y sacábamos una nubla y tal. No, pero lo que se dice es que, recuerdo a mi padre que había como luego un pago en forma de harina que recogían en Bismarck. Entregaban el trigo en el almacén y luego recogían la harina en Bismarck. Ahora, te lo explico. El trigo que le queda, después de entregar ese cupo obligatorio, pues claro, necesitabas pan. Entonces, cuando te sobraba, pues, llevabas al almacén, de acuerdo con la fábrica, entregabas en el almacén, por ejemplo, 2000 o 3000 kilos. Bueno, de acuerdo con la fábrica te lo daría en harina, la proporción que fuera. Pero vamos, eso era obligatorio. Eso era la manera de funcionar. Eso era obligatorio. Lo que pasa es que yo recuerdo de mi padre tenía que entregar casi 3000 kilos, pero vamos, los cálculos que hacían para tener pan para la familia por año. Pero se lo pagaban en dinero. ¿Cómo en dinero? Cuando se entregaba al almacén el trigo, se lo pagaban en dinero, no en especias, no en... No estoy diciendo que lo pagaban en especias, digo que era esa mecánica. Por eso todo el mundo pagaba la carnicería, etcétera, después de cobrar el trigo. Además de eso, sobraba, a la gente le sobraba todo el mundo que podía, así no tenía de nuevo porque no había otra manera. Tan arreglada la fragua. Hace unos meses en Molina, un señor me enseñó un fósil de aquí de Tartana. y lo había cogido en Tartana. Estaban en el museo, ahora ya. Estaban en el museo. No, un señor particular. Porque en el museo también había uno. Que no lo había cogido en mi casa. Era un árbol, pero no. Un señor particular tenía un fósil en su casa de este tamaño. Perfecto, cuidado. Es más, me dijo que él iba incluso con estas máquinas, que eso es un delito de detección de metales, y le dije dónde lo había encontrado, me lo dijo, en el camino de Concha, en esos movimientos de tierra que ahí lo había cogido. Quiero decir que en el pueblo hay muchos fósiles
y además esparcido a la gente lo coge, lo regala, y aquí que tenemos un sitio tan bonito, podríamos juntar una exposición de fósiles. No es complicado, todos tenemos, yo tengo el caso de usar. Podríamos aportar y presentarlos aquí, para que estén expuestos. Cuando yo compré la casa, pues quedó en el corral, caracol, así, de piedra, hermoso. Y lo vas a donar a la asociación para ponerlo aquí. Tuve ahí, compré la casa actual, yo viví en el patio, ya llevaba 3 o 4 años, y de repente, pues un día me eché en falta. Pero no sabía si había sido el último, no tenía seguro si había sido el último grupo o el penúltimo. Ahí me falló. Total que luego, al tiempo, había habido antes una pareja dos parejas, que ellos eran baloncestistas, habían jugado en el Gran Canaria, altos, y les había gustado aquello. Y yo sospechaba. Bueno, pues, al año de los años, se me presentaron otra vez aquellos. Venían aquellos tipos altos. Venían a que les dejara el fósil ese porque su padre, que estaba en Molina, le gustaba y quería verlo. Digo, pues mira, me ha pasado esto. Que me dan mucha risa. Bueno, y ahí se nadie lo visitará. Hablando de fósiles, había en Tartanero un señor especialista en fósiles, que Camilo Rodrigo me decía que venía por aquí por el pueblo y que se iba hacia los Villares a recordar que era pastor, y no, era Don Galo, que era un sacerdote que cantaba con los ángeles y tenía en su casa una colección de fósiles tremendos. Bueno, pues una buena idea, y si alguien experto puede aportar, porque eso hay que saber, claro, clasificarlo, hacer una buena exposición y demás. El Museo de Molina tiene buenas colecciones y buenos técnicos que podrían utilizar. No hay nada más que ponerse en contacto. Ha mostrado muchos, por ejemplo, el estratotipo de Fuentesat, que es espectacular. Sí, que estaba hablando Rodrigo, que hemos parado. No, yo digo cómo se cobraba el trigo. Cuando yo era chaval, me acuerdo que el almacén daba unos vales y los lo miraba mucho porque había gente pues, que metía granzas y tal. Luego yo ya me acuerdo que la granza era pues las piedrecillas, algo de pajilla, lo que era el rudo que hacía la paja y eso era. Mira, luego ya me acuerdo yo de ir a mis marcos y a mis marcos lo que nos daban era como un vale, que con ese vale ibas al banco central y el banco central te lo cambiaba por dinero. En mi marco. En mi marco nos daban ese vale, ibas a Molina, al banco central, y en el banco central tanto trigo a tanto precio. Y te lo ingresaban en la cuenta. Eso es cuando ya estaban almacenes en Mil Marcos. Sí. Porque los funcionarios de Mil Marcos consiguieron llevarse el almacén a Mil Marcos. Y hundir este. Que venía aquí era el Matías, ¿te acuerdas? Matías era... Pero Matías aquel era... Ese era el funcionario de aquí.